No somos tus niñeros, Maeve. Mi madre lo dijo después de que le pedí que cuidara durante 3 horas a mi hijo de 4 años, que estaba enfermo, para que yo pudiera asistir a la entrevista final más importante de mi carrera. 3 horas. Eso era todo. Yo había pagado los $240,000 que quedaban de su hipoteca, les había comprado un auto a mis padres y todavía les enviaba dinero cada mes. Entonces, ¿por qué estaba pidiendo demasiado? Miré mi café y luego el correo de la entrevista que brillaba en la pantalla de mi computadora portátil. Yo no soy tu banco. Ella se quedó en silencio. Pero lo que dijo después me hizo entender que había estado ocultando algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente, Boston se veía gris y deslavado. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la cocina, y la calefacción se encendió con ese zumbido seco y metálico que hacen las casas viejas antes del amanecer. Noah estaba acurrucado en el sofá bajo una cobija azul marino, con una mejilla sonrojada y su dinosaurio de peluche acomodado debajo de la barbilla. Ethan estaba junto a la barra de la cocina untando crema de cacahuate en unas tostadas mientras yo actualizaba mi correo electrónico por tercera vez. Ahí estaba. Entrevista final. Martes, 10 de la mañana. Durante unos segundos, simplemente me quedé mirando la pantalla. Tenía 40 años y llevaba 15 trabajando en reestructuración corporativa. Esta era el tipo de oportunidad alrededor de la cual la gente construía su vida en silencio. Había pasado años entrando en empresas que estaban al borde del fracaso, revisando malas decisiones y diciéndoles a personas poderosas exactamente lo que no querían escuchar. En el trabajo era buena poniendo límites. Con mi familia, era terrible. Ethan deslizó una taza hacia mí. Deberías estar emocionada. Lo estoy. Miró a Noah y luego volvió a verme. Ahí estaba el problema. Noah llevaba 2 días en casa, sin ir al preescolar, porque tenía fiebre. Ethan ya había cambiado reuniones y retrasado pendientes para quedarse con él. El martes me tocaba a mí resolverlo y, en mi familia, yo siempre había sido la persona que resolvía las cosas. Mientras crecía, mi hermana menor, Sienna, era la sensible. Olvidaba tareas, renunciaba a trabajos, cambiaba de planes constantemente y, de alguna manera, cada crisis terminaba convirtiéndose en un proyecto familiar. Yo era todo lo contrario. Trabajaba después de la escuela, compré yo sola mi primer auto usado, conseguí becas y aprendí desde muy joven que no dar problemas hacía que la vida de todos fuera más fácil. Cada vez que yo tenía dificultades, mi madre, Diane, sonreía y decía: tú sabrás cómo resolverlo. Siempre lo haces. Antes creía escuchar orgullo en esas palabras. Ahora ya no estaba segura de que alguna vez hubiera existido. 5 años antes, mis padres se estaban ahogando económicamente. Malos hábitos de gasto, una planificación terrible y años de ayudar a Sienna los habían dejado a punto de perder su casa. Yo intervine. Usé mis ahorros y un bono importante de mi trabajo para pagar aproximadamente los $240,000 que todavía debían de la hipoteca. Más tarde, les compré un auto de unos $45,000. Incluso después de que comenzaron a recibir sus ingresos de jubilación y el seguro social, yo seguía enviándoles alrededor de $3,000 al mes para hacerles la vida más fácil. Restaurantes. Reparaciones de la casa. Despensa. Pequeños lujos. Nunca lo llamé sacrificio. Lo llamé familia. Después de todo lo que había cargado por ellos, una parte de mí incluso se sentía avergonzada de estar ensayando en mi cabeza cómo pedirles ese favor. La familia debía ser el único lugar donde no necesitaras una hoja de cálculo, un plan de respaldo o permiso para necesitar a alguien. Así que, cuando miré a Noah debajo de aquella cobija, no pensé que estuviera pidiendo demasiado. 3 horas. Una mañana de martes. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Todavía creía que diría que sí. Mi madre contestó al segundo timbrazo. Maeve, Noah está peor. Durante medio segundo, la preocupación en su voz logró enternecerme. No. La fiebre ya le está bajando. De hecho, te llamaba porque conseguí la entrevista final. Hubo una pausa. Ah, qué bien. Muy bien.
15 años de trabajo y la noticia cayó entre nosotras como si le hubiera dicho que ya estaba lista la tintorería. Tragué saliva. Es el martes por la mañana. Isen ya reorganizó 2 días de su semana para quedarse con Noah y solo necesito ayuda unas 3 horas. Probablemente Noah duerma casi todo el tiempo. Escuché platos chocando del otro lado de la línea. ¿Y el martes? Sí. Hubo otra pausa. Tu papá tiene golf. Esperé. Y yo voy a comer con mis amigas. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono. Mamá, son 3 horas. Suspiró. No fue un suspiro de cansancio. Fue uno de molestia. Y ese sonido provocó algo dentro de mí. Lo sé, Maeve, pero nosotras también tenemos una vida. No te estoy pidiendo que canceles unas vacaciones. Además, ganas suficiente dinero como para contratar a alguien. Miré hacia la sala. Noah tenía una pequeña mano agarrada al borde de la cobija. Puedo contratar a alguien. Pero te estoy pidiendo ayuda a ti. Eres mi mamá. Su voz se volvió más dura. Y nosotros no somos tus niñeros. Todo dentro de mí se quedó en silencio. No discutí. No lloré. Simplemente, silencio. Me quedé mirando el café junto a mi computadora portátil. Una capa delgada se había formado sobre la superficie. Durante años, cada vez que ellos necesitaban algo, yo me movía. Una reparación. Una factura. La hipoteca. El auto. Nunca les pedí que me explicaran por qué necesitaban ayuda o que demostraran que su problema era lo suficientemente grave como para merecerla. Simplemente ayudaba. Ahora yo necesitaba 3 horas. Y, de alguna manera, eso era demasiado. Mi madre siguió hablando. Sinceramente, Maeve, esto es lo que pasa cuando los dos padres tienen trabajos exigentes. Tú y Ise necesitan tener un mejor plan de respaldo. Ahí estaba. Una lección de la mujer cuyo plan de respaldo había sido yo durante años. Algo frío se instaló detrás de mis costillas. No era rabia. Era claridad. Tienes razón, dije. Ella se detuvo. ¿Qué? Sonreí. De verdad pude sentir cómo ocurría. Era algo pequeño, tranquilo, casi pacífico. Tienes razón. No eres mi niñera. Su tono se relajó de inmediato. Bueno, exactamente. Sabía que lo entenderías. Y yo no soy tu banco. Silencio. Esta vez fue un silencio de verdad. Después escuché una risa nerviosa. ¿Y eso qué se supone que significa? Significa que voy a revisar el dinero que sigo poniendo en tu hogar cada mes. Su respiración cambió. Maeve, no seas ridícula. No estoy siendo ridícula. Tu padre y yo dependemos de ese dinero. Cerré los ojos. No dijo, lo siento. No dijo, no quise decir eso. Ni siquiera preguntó, ¿cómo podemos ayudarte? Su primera preocupación había sido el dinero. Entonces tal vez ya es hora de que todos revisemos de que somos realmente responsables. Su voz bajó. Maeve, espera. Pero colgué. Mi teléfono volvió a sonar antes de que siquiera pudiera dejarlo sobre el escritorio. Luego otra vez. Y otra. Después apareció el nombre de mi padre en la pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber notado años atrás. No estaban entrando en pánico porque me hubieran lastimado. Estaban entrando en pánico porque pensaban que el banco, por fin, podría cerrar. Y, de repente, la entrevista del martes dejó de ser mi mayor problema. Para el mediodía tenía 7 llamadas perdidas. 3 de mi mamá. 2 de mi papá. Y otras 2 de un número que reconocí como el de Siena. No contesté ninguna. En lugar de eso, llamé a un servicio profesional de cuidadoras y les expliqué la situación. Para la tarde de lunes, nos habían asignado a una mujer llamada señora Carter, una enfermera pediátrica jubilada, de cabello plateado, ojos cálidos y la voz más tranquila que había escuchado en toda la semana.
Cuando llegó el martes por la mañana, Noah la observó durante unos 30 segundos antes de arrastrar su camión de bomberos de juguete por la alfombra y preguntarle si sabía cómo funcionaban las sirenas. Ella sonrió. Creo que vas a tener que enseñarme tú. Por primera vez desde la llamada con mi madre, me reí. Después fui a mi entrevista. La sala de conferencias tenía paredes de vidrio, aire frío y muebles de madera pulida. 6 personas de alto nivel estaban sentadas frente a mí, haciéndome preguntas sobre negociaciones fallidas, clientes difíciles y lo que hacía cuando alguien se negaba a aceptar condiciones razonables. Normalmente habría respondido desde la experiencia. Aquella mañana respondí desde un lugar más profundo. Y dejo de discutir, dije. Aclaro el límite, separo la emoción de la obligación y permito que las personas asuman las consecuencias de sus propias decisiones. Una mujer sentada cerca del final de la mesa inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y si entran en pánico? El pánico no cambia los hechos. Escuché la voz de mi madre en mi cabeza. Maeve, espera. Pero seguí hablando. Para cuando salí de aquella sala, el nudo que tenía en el pecho se había aflojado. Había resuelto el problema del cuidado de Noah. Había llegado a la entrevista. Y nadie en esa habitación sabía que casi había perdido la oportunidad más importante de mi carrera porque mi propia madre consideraba que cuidar a su nieto durante 3 horas era demasiado pedir. Esa tarde me reuní con un abogado en quien confiaba, en una cafetería tranquila cerca del centro. Le conté todo. No porque quisiera vengarme, sino porque necesitaba saber dónde terminaba la generosidad y dónde comenzaba la obligación. Revisamos los pagos, las facturas y todo el apoyo económico que yo había estado cubriendo. La casa pertenecía a mis padres. El auto pertenecía a mis padres. Esos habían sido regalos. Estaban hechos. No tenía ningún interés en tocar ninguna de esas cosas. Pero los $3,000 que transfería cada mes eran voluntarios. Míos para seguir enviándolos. Míos para dejar de enviarlos. Él me miró con atención. Antes de cambiar algo, asegúrate de entender a dónde está yendo realmente el dinero. Así que eso hice. Esa noche, después de que Noah se quedó dormido, abrí el historial de pagos. Despensa. Servicios. Reparaciones de la casa. Y entonces lo vi. Una transferencia recurrente. Aproximadamente $1,500 cada mes. Siempre al mismo destinatario. Siena. Seguí revisando hacia atrás. 1 mes. 6 meses. 1 año. 2 años. Sentí que las manos se me enfriaban. Aproximadamente $36,000. La mitad de todo lo que yo había estado enviando a mis padres había sido desviada silenciosamente para mantener a mi hermana de 35 años. A la mañana siguiente llamé a mi mamá. ¿Alguna vez usaste el dinero que te envío para ayudar a Siena? Hubo una pausa. Luego respondió. Tal vez 1 o 2 veces. Yo estaba mirando 2 años completos de pagos. Y en ese momento, el insulto de la niñera dejó de parecerme tan importante. Porque ahora conocía la verdad. Mi madre no solo me había dado por sentada. Me había estado mintiendo en la cara. Y si podía mentir con tanta facilidad sobre Siena, tenía una pregunta más. ¿Cuánto de la cómoda jubilación de mis padres había sido realmente de ellos? Guardé todos los registros. Cerré la computadora. Y tomé una decisión. La siguiente transferencia no llegaría. El pago estaba programado para el viernes. A las 8:12 de la mañana, mi madre llamó. Dejé que sonara. A las 8:19 volvió a llamar. Después llamó mi papá. Luego mi mamá otra vez. Para las 9 de la mañana comenzaron a llegar los mensajes. Maeve, algo está mal con la cuenta. Maeve, llámame. Ni un solo mensaje preguntaba cómo se sentía Noah. A las 9:37, finalmente respondí. Y no hay nada mal. Cancelé el apoyo mensual. Podemos hablar el domingo. Su respuesta llegó de inmediato. No puedes simplemente hacer eso.
Me quedé mirando esas 5 palabras. Luego escribí: ¿y si puedo dejar de regalar mi propio dinero? El domingo, mi mamá y mi papá llegaron temprano. Isen se sentó a mi lado en la sala. No estaba ahí para pelear por mí. Estaba ahí para recordarme que no me estaba imaginando nada de esto. Mi mamá fue la primera en sentarse. Esto ya llegó demasiado lejos. Sobre la mesa de centro estaban los pagos, las facturas y los totales que había revisado con mi abogado. No, dije. Esto ha durado demasiado tiempo. Mi papá se frotó las manos sobre las rodillas. Maeve, sabemos que estás lastimada. ¿De verdad? La boca de mi mamá se tensó. Podríamos haber manejado mejor lo del martes. Eso nunca lo dijiste. Ella apartó la mirada. Tomé una de las hojas. ¿Usaste el dinero que te enviaba para pagar la renta de Siena? Mi mamá cruzó los brazos. La ayudamos algunas veces. ¿Cuántas veces? Estaba pasando por un momento difícil. Esa no fue mi pregunta. Mi papá habló casi en un susurro. Diane. Mi mamá respondió de inmediato. ¿Qué es nuestra hija? La miré fijamente. Yo también. La habitación quedó completamente en silencio. Coloqué el resumen de pagos entre nosotros. Aproximadamente $1,500 cada mes durante casi 2 años. Mi papá bajó la mirada hacia los papeles. Mi mamá no dijo nada. Unos $36,000, continué. Dinero que yo creía que estaba ayudándolos a ustedes con la despensa, los servicios, las reparaciones y los gastos de su jubilación. Ella nos necesitaba, dijo mi mamá. Sentí que la garganta se me cerraba. Durante 2 años encontraron $36,000 para una mujer de 35 años. Hice una pausa. Pero la semana pasada no pudieron encontrar 3 horas para mí. El rostro de mi mamá cambió. No fue enojo. Fue vergüenza. Durante años había confundido ser útil con ser amada. Pero, sentada ahí, viendo cómo los dos evitaban mirarme a los ojos, finalmente entendí la diferencia. El amor te pregunta qué necesitas. El sentido de derecho pregunta qué más puedes dar. No voy a quitarle su casa. No voy a quitarle su auto. No voy a tocar nada de lo que ya les di. Pero el apoyo automático de $3,000 mensuales se terminó. Si existe una emergencia real, díganmelo. Yo decidiré en qué quiero ayudarlos. Mi papá me miró. ¿Y Siena? Sabía lo que venía. ¿Podrías darle un mes más? Algo dentro de mí se volvió completamente claro. No. Mi papá parpadeó. Maeve. No. Entonces sonó el timbre. Mi mamá palideció. Un segundo después, Siena entró apresuradamente por la puerta. Estaba respirando con dificultad. ¿Qué hiciste? Me puse de pie. Siena, esta no es tu reunión. Mi renta vence la próxima semana. Eso suena como algo que tienes que resolver tú. Ella miró a mi mamá. Tú dijiste que se le iba a pasar. Dijiste que nunca se atrevería a dejar de dar el dinero. Nadie se movió. Yo miré a mi madre. Ahí estaba. No esperaban que yo siguiera ayudándolos. Contaban con ello. Siena volvió a mirarme. ¿Todo esto es porque mamá no quiso cuidar a un niño enfermo? No. La miré directamente. Y eso solo fue el momento en que finalmente pude escucharlos a todos con claridad. Ella soltó una risa. ¿Ahora crees que eres mejor que nosotros? No. Creo que yo soy responsable de mi hogar y tú eres responsable del tuyo. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá se quedó mirando el piso. Siena abrió la boca para volver a hablar. Levanté una mano. El dinero se termina aquí. 4 palabras. Sin amenazas. Sin castigos. Sin negociación. Solo un límite que debió haber existido desde hacía años. Abrí la puerta principal. Siena salió primero. Mi mamá la siguió,
secándose las lágrimas. Mi papá se detuvo junto a mí antes de salir. Espero que sepas lo que estás haciendo. Miré hacia el pasillo, donde los camiones de juguete de Noah estaban alineados contra la pared. Por primera vez en toda mi vida, sí lo sabía. Cuando la puerta se cerró, mi mano empezó a temblar. Pero no sentí culpa. Y así fue como supe que algo finalmente había cambiado. Durante la primera semana después de aquel domingo, el silencio se sintió extraño. Mi mamá había pasado años llamándome por cualquier cosa. Una llave que goteaba. Un ruido extraño en el auto. Una reservación en un restaurante que quería que yo hiciera. Y, de repente, nada. Ni llamadas perdidas. Ni mensajes. Ni peticiones. Al principio seguía revisando mi teléfono de todos modos. Ese hábito tardó más de lo que esperaba en desaparecer. 2 días después recibí la llamada sobre la sociedad. Estaba parada en la cocina mientras Noah coloreaba un dinosaurio azul en la mesa. Nos gustaría que se uniera a nosotros como socia, dijo una voz al otro lado de la línea. Cerré los ojos. Durante 15 años había imaginado ese momento. Champaña. Aplausos. Tal vez algún discurso dramático. Pero, en lugar de eso, miré a mi hijo, las marcas de crayón en sus dedos, y sentí algo mucho más tranquilo. Alivio. No había reprogramado mi vida. Había estado presente para vivirla. Isen llegó a casa con comida para llevar y un pastel del supermercado que decía, felicidades, con betún rojo. Noah comió más betún que pastel. Nos reímos hasta que le dio hipo. Fue perfecto. La vida de mis padres también cambió. No de manera dramática. De manera realista. Seguían teniendo su casa. Seguían teniendo el auto que yo les había regalado. Seguían recibiendo ingresos de jubilación y seguro social. Pero sin los $3,000 extra cada mes, tuvieron que empezar a tomar decisiones. Mi papá jugaba menos golf. Mi mamá dejó de pedir comida a domicilio 3 noches por semana. Los muebles para el patio de los que tanto hablaban nunca aparecieron. Por primera vez, su nivel de comodidad coincidía con sus propios ingresos. Siena fue quien tuvo la adaptación más difícil. Sin los $1,500 mensuales para ayudar con su renta, empezó a aceptar más trabajos de estilismo y consiguió empleo en una tienda de decoración para el hogar. Unos meses después me enteré de que se había mudado a un departamento más pequeño con una compañera. Nadie la rescató. Y, de alguna manera, sobrevivió. Eso era importante para mí. Había pasado años creyendo que decir no destruiría a las personas. Pero no fue así. A veces, simplemente las obligaba a ponerse de pie por sí mismas. 6 semanas después de aquella confrontación, llegó una carta de mi papá. Estaba escrita a mano. Una sola página. Casi la tiré. Entonces vi la primera línea. Maeve, no te escribo para pedirte nada. Así que seguí leyendo. Admitía que había sido un cobarde. Decía que había permitido que mi mamá protegiera a Siena porque era más fácil que enfrentarla. También admitía que me había dejado cargar con el peso económico porque yo siempre parecía capaz de soportar un poco más. Pero hubo una frase que me detuvo. Confundí tu fortaleza con la ausencia de necesidades. La leí 3 veces. Esa era la disculpa que había querido recibir durante toda mi vida sin siquiera saber cómo pedirla. No lo llamé. Todavía no estaba lista. Pero guardé la carta. 6 meses después, Isen, Noah y yo estábamos en el parque un domingo por la tarde cuando mi teléfono vibró. Era mi papá. Había enviado una foto de mi mamá junto a un jardín de rosas. Se veía mayor. Más delgada. Pero tranquila. Su mensaje era sencillo. ¿Cómo está Noah? Le envía una foto de él riéndose en los columpios. Mi papá respondió. Te lo extrañamos. Me quedé mirando esas palabras. No había dinero. No había facturas. No había favores. Solo eso. Miré a Isen. O tal vez algún día, dije,
podamos encontrarnos con ellos a medio camino. No era perdón. Todavía no. Pero tal vez era el comienzo de algo que no necesitara de mi dinero para sobrevivir. Antes pensaba que amar a mi familia significaba estar siempre disponible. Resolver todos los problemas. Pagar cada diferencia. Estaba equivocada. El amor sin límites termina convirtiéndose en expectativa. La expectativa se convierte en un sentido de derecho. Y ese sentido de derecho puede hacer que las personas olviden que hay un ser humano al otro lado de cada favor. Yo no destruí a mi familia. Dejé de destruirme a mí misma para mantener cómodos a todos los demás. Si alguna vez has sido la persona a la que todos llaman cuando las cosas se vienen abajo, cuéntamelo en los comentarios. Y suscríbete, porque a veces la palabra más difícil que puedes decirle a tu familia es también la que termina salvándote.